y nos da muchísimo gusto saludar a Aura Valeria Vázquez y también a Azucena Leticia Gómez. Ellos son estudiantes de la licenciatura en Artes Plásticas y bueno, pues están participando en la Trienal de Tijuana, un momento importante en sus carreras como estudiantes, ¿no? Que eso es algo ya desde estudiantes estar presente en este tipo de eventos. Aura, pues platícanos un poquito qué es lo que se presentó, cómo se generó esta relación con la Trienal de Tijuana. Hola, mucho gusto. Bueno, lo principal es que en el taller de escultura, de pintura que llevamos en la escuela, el profesor Alejandro Teutli nos incentivó a participar. Esto iba a contar como parte de nuestro proyecto final. Obviamente en eso estaba armar el concepto, armar nuestra obra, tener un justificante de la obra, tener una base teórica incluso de la obra. A algunos compañeros nos costó mucho más trabajo, a otros mucho más tiempo de esfuerzo, y Claro. básicamente el profesor fue el que comenzó. Oye, y bueno, vamos a ver si la producción nos tiene ahí las imágenes para que vayamos viendo un poco lo que se presentó. Azucena, en tu caso, ¿cómo fue este germen? Ya nos contaba también el buen Alejandro Teutli, que es un excelente artista y profesor, su participación, que es muy importante en este evento. Claro, es que es una trienal que es internacional. Así. Estamos con artistas ya de renombre y estudiantes, o sea, que apenas vamos comenzando nuestra carrera. Entonces, creo que esto consolida un paso más para creérnosla, o sea, decir, Voy bien por ese camino, ¿no? y demostrarle como que a nuestra familia y a nuestro alrededor que sí se puede, ¿no? ¿Es complicado enfrentar ese tipo de situaciones para una estudiante de artes plásticas? Sí, o sea, es que creo que la mayoría de gente entra y dice, pues es que es pintar, dibujar, pero no, o sea, es una cuestión filosófica incluso, Sí, claro. de cuestionarte Sí, algún tema, investigarlo y en base a eso crear algo. claro. Entonces, es todo un proceso, no nada más de que me gusta eso y lo voy Sí, a no, pintar. digamos, Sí, a sí, lo sí. mejor son distintos momentos, ¿no? Sí. Pero cuando uno ya se asume como creador, ¿no? Tiene que crear también estos marcos conceptuales, ¿no? Estas ideas previas a lo que se efectúa, a lo que se lleva a cabo. En tu caso, Valeria, ¿qué es lo que presentaron? ¿Qué es lo que se mostró en esta trienal? Bueno, en mi caso yo participé con instalación. Yo me Ujú. considero un artista matérico y conceptual, así que mi idea era tratar de usar un material, por ejemplo el yeso, que me permite tocarlo, sentirlo lo máximo que pueda, porque precisamente crear implica una catarsis no solamente mental, emocional, sino física. Tienes que estar en contacto con tu idea, en contacto con tu investigación, en contacto con todo. Te tienes que preguntar, ¿cómo voy a hacer que mi obra le llegue realmente a las personas? Para mí eso es en parte el arte matérico. Mi obra se llama A Presencia, es una instalación de yeso sobre madera que nos relata pues qué es la ausencia realmente, ¿no? El vacío que deja esta e incluso mucha presencia que hay en la ausencia. Nada se siente más en la vida que la ausencia misma, ¿no? Eso en mi caso es lo que yo presenté, unas huellas que poco a poco desaparecen. Y esa es la magia, ¿no? Esa es la magia y a la vez es lo que te destroza de la obra. Claro. Comienzan unos pies que poco a poco están y se van. Y es una ausencia que alude mucho a la muerte, ¿no? El paso por la vida, pero creo que la peor ausencia de todas, una que deja muy mal a las personas, es la ausencia por desaparición forzada. Claro. Mi obra la hice para prestarle voz, ¿no? Mi obra presta una voz. Mi obra le presta voz a las madres que esperando a sus hijos desaparecidos se murieron en vida, Claro. ¿no? Presta también voz a los hijos que esperando a sus padres conocieron una nueva forma de presenciar cuánto vacío deja la ausencia de alguien aquí. Sí. Para llegar a esta idea, ¿hiciste alguna investigación? ¿Entrevistaste a algunas de las protagonistas, a estas mujeres? ¿Cuál fue este proceso previo? Es que, perdón que te lo pregunte, pero es muy importante Sí. para poder leer tu obra. Exactamente. Yo estuve en un proceso de buscar durante 3 meses información para la obra. En estos 3 meses comenzó a surgir la idea, ¿no? Mediante el pensamiento. ¿Qué pasa cuando una persona a la que amas con todo tu corazón se va, se la lleva, ¿no?
empecé a leer entrevistas de casos desgarradores a más no poder y me pregunté, ¿quién realmente le ha prestado su voz? ¿Quién, para empezar, ha escuchado realmente la voz de estas personas? Voces que claman desesperadas a sus familiares, ¿no? Incluso llegué a pensar en otros temas, por ejemplo, el aborto, ¿no? El aborto espontáneo, por así decirlo también. Me quise centrar en ese tema en específico, ¿no? ¿Cómo una madre supera su ausencia? ¿Cómo puede seguir viviendo con ese vacío? Empecé a buscar mediante entrevistas, empecé a buscar mediante varias lecturas, leí varios libros, incluyendo, como dice mi compañera Azucena, de filosofía. Claro. No, la producción de la obra fueron 3 meses, cambié la idea una y otra vez, incluso estuve trabajando aproximadamente 1 mes y medio en otra obra y al final el concepto mismo te lleva, te trae, te regresa, te empuja, es otra cosa, porque algo que he aprendido en la carrera es que no te puedes casar con la primera idea que tengas. Claro. No, yo ya tenía, por ejemplo, en Hay mi que caso, ensayar, ¿no? una inversión para otra obra y al final dije, no, esto no está representando lo que yo quiero representar porque yo no quiero representar belleza, en absoluto. Mi idea no es representar belleza, es representar la idea, el sentimiento y ahí fue cuando cambié totalmente mi obra. Pero en eso, otra forma de las artes es que te inspiras no solo con casos reales, leyendo, escuchando, sino permitiéndote sentir, ¿no? Fue como que incluso había días en los que decía, ok, hoy me voy a plantear sentir la ausencia por completo, sentir la ausencia del sol, sentir la ausencia de todas las personas que se han ido de vida, sentirla intensamente, porque yo tengo que hablar también desde mi experiencia, ¿no? Claro. Exactamente, y por eso. Oye, pues qué interesante. ¿Y cómo fue la reacción de esta instalación ante los públicos? Pues para comenzar, mi reacción, ¿no? Sí, Mi empezando reacción. por ti. Exactamente, efectivamente. porque si tu obra no te mueve a ti, es muy difícil que mueva a alguien más, ¿no? Algo que me encanta es cuando termino una obra y la veo y me impacta y digo, wow, yo hice esto, yo siento algo cuando veo esto, ¿no? Claro. También comencé con la reacción de mi familia. Cuando yo la terminé, sinceramente no me convencía mucho porque yo decía, sí estaré expresando bien mi concepto, ¿no? Y de repente fue cuando dije, a ver, no te veas como crítico, tú no eres un crítico de tu obra, tú eres un espectador, tú eres alguien que está tratando de leer esa obra, Claro. olvidando los juicios, olvidando qué va a pensar los demás, si lo van a aceptar, ¿qué sientes tú? ¿Te gusta? Sí me gusta. Entonces, y fue cuando empecé a decir, wow, esto lo hice yo, esta obra a mí me costó 3 meses aunque la gente no lo vea. Esta obra tiene un sustento teórico, filosófico y poético. Yo me inspiré mucho en la poesía de Alejandra Pizarnik precisamente para esto. Después fue la reacción con mi familia, ¿no? Pues la reacción de mi familia no fue muy buena porque cuando piensas en artes, piensas en cosas estéticamente hermosas, ¿no? Claro. Piensas en pintura. Hablar de artes plásticas es hablar mucho de pintura. Pues mi papá y mi mamá, pues como que se sacaron un poquito de onda, porque ellos esperaban que yo hiciera una pintura. Le digo que cambié el concepto, pues mi primer concepto era una pintura de 2 metros por 1 metro y la tuve que pausar, ¿no? Y cuando les dije a mi familia, esto es lo que voy a presentar, pues obviamente ellos tienen que leer el concepto. Claro. Porque algo que he aprendido es que al ser artista conceptual, la gente va a menospreciar muchas veces tu trabajo, ¿no? Por ejemplo, ves una pintura hermosa, una escultura y de repente ves una instalación de madera sobre yeso y dices, wow, ¿qué es esto? ¿no? Sí. O sea, ¿por qué está esto aquí? Y no puedes detenerte a explicarle a todo el mundo de mi obra significa esto y esto. ¿no? Ni siquiera se tiene que defender solita. Exactamente, la obra se tiene que defender sola. Le presenté a mi hermana, se la presenté a mis compañeros, al maestro. La reacción del maestro fue muy buena, o sea, me gustó mucho. Porque yo siento que la parte más importante de pintar es escribir. Siento que de alguna otra manera el pintor, el artista plástico, tiene de manera nata la forma de escribir, de hablar, ¿no? Me acuerdo que el profesor cuando leyó mi texto se quedó con una cara de sorpresa y yo estaba muy inseguro de mi texto, porque mi texto fue el que tardé más. O sea, si con la obra tardé 3 meses, con el texto tardé como 4 o 5, ¿no? No, pero así es el arte conceptual, Exactamente. ¿no? O sea, a veces es más complicado crear el concepto que la propia obra, ¿no? Exactamente. Pero bueno, pues es muy interesante lo que nos estás platicando y esto también nos ayuda a la audiencia, a los públicos a entender precisamente el arte conceptual. En tu caso, Azucena, ¿qué presentaste? Presenté justo, no sé si hay imágenes. Sí, hace unos minutos lo estábamos viendo, a ver si las podemos regresar, las imágenes, para que nos vayas platicando. Mi obra se llama Mujer posparto sobre sábana. Yo soy mamá, entonces mi posparto
fue muy duro y me di cuenta de que para muchas mujeres era muy, muy duro. Entonces, investigando más a fondo, encontré depresión posparto, tristeza posparto. O sea, son muchas cosas que uno deja de lado, incluso la sociedad, por el qué dirán. O sea, tienes que estar bien por alguien más. Pero entonces, ¿dónde queda la mamá, no? Entonces, mi obra es como, justo dice Apolo, dar voz a algo que no conocemos, o sea, que no vemos. O sea, que, claro, ahora ya es muchísimo más tratado el tema de la maternidad y no juzgar a las mamás por lo que hacen, pero sí es un tema difícil que muchos no escuchan y no perciben, entonces no toman en cuenta. Claro. Oye, me doy cuenta que detrás de sus dos obras hay un punto de vista, una toma de posición personal, ¿no? Sí. Y que tiene que ver inclusive con lo político, que tiene que ver con lo ideológico. Es muy importante eso, ese ingrediente, ese elemento dentro de las obras. Sí, porque haces que de tu obra propia, o sea, tú eres tu obra. Claro. Eso habla por ti. Entonces, para mí es fundamental hablar de algo que investigo, conozco y he vivido. Así es. Oigan, pues muchas felicidades. ¿No me platicaste cómo te fue en la reacción de los públicos allá? A mi familia le sorprendió mucho porque pues sí, es como instalación, casi 3 metros. ¡Wow! Entonces, mi familia Gran era, formato. ¡guau! Le estás Sí, aprendiendo sí. a Teutli el gran formato, entonces. Sí, sí, ¿verdad? Sí, entonces ellos estaban muy felices. Yo lo dudaba un poco. O sea, al terminarlo dije, ¿será suficiente? Quizá. O sea, como artista creo que siempre uno duda. Entonces, pero vi la reacción de Teutli justo. Me dijo, es que está, o sea, tiene todo, 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 todo. O sea, desde la sábana, porque es una sábana del IMSS. Dice, o sea, tiene todo. O sea, tiene los Todos puntos los claves elementos. que hace que sea una obra contemporánea, que no se ha visto y muy mexicana. Pues las felicito y gracias por compartir estas historias con la audiencia, con toda la comunidad universitaria.